Bueno, quiero compartir un aprendizaje que tiene que ver con la parte táctica, que sería un poco cómo diseñar un presupuesto estructural estratégico en una gestión de empresa. Y quiero comenzar con una frase que es muy célebre dentro de la administración de empresas. Si la estrategia no se puede aplicar, no se puede comprender. Y si no se puede comprender, no se puede describir. Y si no podemos describir, no podemos controlar. Esta frase, en alguna medida, tiene que ver un poco con un pensamiento de un marco financiero y de un marco de gestión estratégica. ¿A qué lo que yo voy a cimentar un poquito este pensamiento y esta frase célebre? Hoy, porque la mayoría de las empresas giran en torno a la gestión de un plan empresarial que tiene que ver con un plan de presupuesto y un plan de operaciones. Las reuniones de la mayoría de los directivos en las empresas modernas giran en torno a ese plan presupuestario, analizado de la siguiente forma. Lo que hacen es analizar las diferencias entre lo presupuestado y lo real, y también se identifican, por cierto, las diferencias que puede haber entre esos dos estados y realizan un plan de corrección de la misma. Esto, mirado desde el punto de vista de la administración de empresas, no podemos decir que es un procedimiento ilógico. Al contrario, es lógico, porque de eso se trata. La gestión táctica es sumamente necesaria, pero no hay más que eso. Es decir, son pocas las reuniones que se ejecutan en la empresa en el mes que tienen que ver con la discusión de las estrategias. Hay estudios que señalan que más o menos el 85% de los directivos dedican por lo menos una hora al mes mensual para la discusión de la estrategia. Ese tiempo que dedican a la discusión de la estrategia podemos decir que es muy poco, y lo cual significa que no tenemos que sorprendernos que las malas aplicaciones o la ineficacia en la ejecución de la estrategia pasan precisamente porque no se puede comprender la estrategia. Al no comprender, no la podemos aplicar. Entonces, hay cuestiones que tienen que ver con este análisis, esta problemática, y Kaplan y Norton ha salido un poco en este siglo XXI, en la década del 90, 80, 90, con su modelo del cuadro mando integral para implementar. Al principio fue para diseñar la estrategia, pero después se precisó en la parte táctica porque los problemas eran muy grandes. Entonces, el cuadro mando integral en alguna medida es un proceso para la gestión de la estrategia, y este cuadro de mando integral en alguna medida sirve de base para implementar y solucionar la mayoría de los problemas tácticos de la comprensión de la estrategia. Es importante porque ellos lo llaman proceso de doble bucle. ¿Qué significa esto? Significa que las empresas necesitan dos cosas. La parte presupuestaria, que tiene que ver con las revisiones mensuales también de los presupuestos, y la parte estratégica. Lo que ellos pretenden es que haya esta alianza estratégica entre la estrategia y la táctica, lo cual significaría que la empresa tendría un cimiento muy profundo y unas bases muy fuertes para que las aplicaciones de la estrategia no fracasen en el mundo moderno. De esto se trata el análisis del presupuesto estratégico y estructural, en el cual les voy a indicar un poco cómo viene esto y cómo lo podemos insertar dentro de un balance estructural estratégico. Pero antes debo decir de que la mayoría de estas reuniones que se hacen desde el punto de vista, yo diría, táctico, tienen poco que ver con la estrategia. Lo que hay que trabajar mucho es en la parte delantera, es decir, en la parte estratégica del modelo de balance estructural estratégico, para luego, en alguna medida, en cada uno de los elementos o modelos o tableros de comando, como yo les llamo, que aquí he diseñado 8 tableros de escenarios relativos al presente, al futuro, tableros relativos a la visión, a la misión, a los valores, al análisis interno, externo y competitivo. En realidad son 8 tableros que en alguna medida van a resumir el diseño estratégico de la propuesta de valor. Esta sería la parte delantera del balance estructural estratégico. Ahora bien, no se trata de una disyuntiva entre el marco financiero y el marco estratégico, sino es un complemento. Los dos se necesitan. Al contrario, necesitamos nosotros la parte táctica para hacer efectiva esa estrategia. Pero el problema no solo está en la táctica, sino también en la estrategia. Porque para llegar a diseñar un presupuesto estructural estratégico hay que hacer un largo recorrido y tratar de bajar esa estrategia a la práctica desde el punto de vista de costear la estrategia. Entonces esto nosotros lo llevaríamos a un presupuesto estructural estratégico. Pero bueno,
una vez que nosotros tenemos estos 8 tableros, ya tenemos el diseño estratégico, la propuesta de valor. Lo que se sugiere aquí en este sentido es tratar de codificar todas esas acciones que pueden mejorar estos tableros o estos 8 tableros para que en alguna medida después los llevemos al mapa de Kaplan y Norton, que sería el cuadro de mando integral. Entonces nosotros aquí vamos a tener un sinnúmero de acciones estratégicas para mejorar el análisis interno, externo, bien el competitivo. Una vez que tenemos la codificación, nosotros ahí tendremos que pensar en la parte trasera de las empresas. Y esta es la parte trasera, la parte más compleja, porque hay que prestar mucha atención al diseño de los mapas estratégicos. En este diseño de los mapas estratégicos hay que seguir pensando en la estrategia, pero el pensamiento de la estrategia, según Kaplan y Norton, pasa por las 4 perspectivas, que sería la perspectiva de aprendizaje, la perspectiva interna de cliente y la perspectiva financiera. Ahora bien, esas perspectivas únicamente nos muestran en el mapa las estrategias desde ese segmento, y las otras acciones o propuestas de mejoras analizadas desde el punto de vista de los 8 tableros vendrían a complementar las estrategias pensadas desde la óptica de Kaplan y Norton. O sea que es la sumatoria de ese conjunto de acciones en donde en alguna medida va a servir de cimiento para generar los presupuestos estructurales estratégicos. Una vez que nosotros contamos con ese mapa, lo tenemos que codificar también. La idea es codificarlo en este sentido. La estrategia que tenga en un dígito, las tácticas que se van a convertir en un presupuesto estructural estratégico, se sugiere 2 dígitos. Y los tableros de comando que se traducen en indicadores se sugiere 3 dígitos. Por ejemplo, les doy un ejemplo. Nosotros tenemos una estrategia de crecimiento en la perspectiva de aprendizaje que puede ser implementar un plan de capacitación. Entonces ese plan de capacitación va a tener y va a arrastrar un conjunto de inversiones que tienen que ver con contratar profesionales para capacitar la empresa. Entonces esa va a ser una de las tácticas, y también vamos a tener indicadores que tienen que ver con el control de los planes de capacitación, con la ejecución, con la eficacia de los planes, es decir, la gran variedad de control que podemos generar a través de esta estrategia. O sea que es una secuencia del qué al cómo y al sistema de medición. Esto lo tenemos que hacer con todas las acciones que saquemos, no solo del diseño de la propuesta de valor, sino también del mapa estratégico de Kaplan y Norton. Una vez que tenemos todo este compendio de acciones estratégicas, nosotros tenemos que llevarnos a un modelo de conversión. Y este es el modelo de conversión en el cual les proponemos llevar no solo las acciones estratégicas de mejora que hemos pensado en la parte delantera del balance estructural estratégico en zona de beneficio, es decir, los 8 tableros, sino también las estrategias que pensamos desde el punto de vista del diseño del mapa estratégico, teniendo en cuenta la definición del éxito de la empresa en función de las 4 perspectivas. La sumatoria de todas estas acciones, seguramente vamos a tener un conjunto de estrategias, y eso formaría un poco la estrategia de la empresa dentro del marco del Balance Scorecard. Una vez que tenemos esto y ya codificado con sus respectivos números y con sus respectivos dígitos, vamos a traducirlo en la parte táctica. Y en la parte táctica hay que pensar las acciones operativas que tenemos que hacer para invertir y en alguna medida implementar toda nuestra estrategia. Bueno, aquí está el problema muchas veces de las empresas. ¿Por qué? Porque digo que únicamente tomamos en cuenta el presupuesto operativo y no tanto el presupuesto estratégico, y hay veces que el presupuesto operativo priorizamos antes que el presupuesto estratégico y se genera una gran confusión en este sentido. Entonces la propuesta es la siguiente: no debemos dejar de lado el presupuesto financiero, operativo, el presupuesto normal que surge de los balances, sino aparecen otros tipos de presupuesto como para acompañar ese conjunto de sistemas presupuestarios integrales, en donde seguramente van a ser una sumatoria de un conjunto de presupuestos. Pero el norte de todo esto sería un balance proyectado en donde lo resume a todos estos conjuntos de acciones operativas y estratégicas. Lo que pasa es que en un balance proyectado, la estrategia por ahí no es tan visible cuando uno genera un marco o una herramienta que le permita monitorear y llevar a la par de un balance proyectado para que tenga una mejor gestión estratégica. Mi propuesta es no quedarse con el balance proyectado. La propuesta es la siguiente: nosotros tenemos que diseñar
un presupuesto con el nombre de presupuesto estructural estratégico. Kaplan y Norton le llaman el STRATEG. ¿Qué se entiende por el STRATEG, un presupuesto estructural estratégico? Ahí costeamos la estrategia, o sea, todo ese conjunto de acciones que lo hemos traducido en el modelo de conversión de la estrategia a la táctica, lo tenemos que valorizar. ¿Qué es el STRATEG? El STRATEG es una planilla que lo podemos trabajar en 2 años, es decir, 4 semestres o bien 8 trimestres. Lo interesante es de que ahí se valorice ese conjunto de acciones, no solo la parte delantera del balance estructural estratégico, sino aquí tienen que figurar las acciones traducidas en peso del balance scorecard, es decir, el cuadro mando integral o del mapa estratégico. Este es el modelo matemático traducido en valores de acciones, y el STRATEG sería el costo de la estrategia. Ahora bien, es interesante en este STRATEG, en donde nosotros lo dividimos en las 4 perspectivas, tener en claro cada una de las perspectivas. ¿Por qué? Porque podemos armar equipos de trabajo en donde seguramente van a surgir los líderes por temas estratégicos o por líneas estratégicas para liderar ese tema estratégico, y hay que hacerle un seguimiento a la estrategia para que no fracase. Y una vez que nosotros tenemos ya traducido en valores todo nuestro STRATEGs en 4 semestres o en 8 trimestres, los norteamericanos le llaman Rolling Forecast, que es un poco una idea de un STRATEG en donde se valoriza el costo de la estrategia, y es de mucha utilidad porque no solamente a medida que va transcurriendo el tiempo, por ejemplo, va pasando un trimestre, se va agregando otro, entonces nosotros al presupuesto lo mantenemos totalmente actualizado, y eso es lo importante de esto, que no sea un presupuesto rígido, sino que sea un presupuesto dinámico. Una vez que tenemos esto, nosotros tenemos que pensar en alguna medida los recursos de terceros que necesitamos, porque puede ser de que no contemos con recursos propios para financiar todas estas operaciones de la estrategia. Entonces tenemos que pedir prestado muchas veces plata al banco, o bien en alguna medida, si nuestro presupuesto de ingreso es un presupuesto desafiante y hay una oportunidad tremenda, bueno, eso también ayuda a los ingresos para amortizar todo el costo de la estrategia. Pero en alguna medida, cuando la estrategia es muy desafiante, seguramente vamos a recurrir a fondos de terceros. Bueno, ya teniendo los dos tipos de sistemas presupuestarios, de proyección de venta y de recursos financieros y de STRATEG, debemos acompañar por el OPEX, que el OPEX se refiere a los gastos operativos, gastos de operación, que tienen que ver con todo lo de la estrategia, teniendo en cuenta los pagos de sueldo, las remuneraciones, los insumos de la producción, gastos financieros, el gasto del costo de la mercadería vendida, es decir, todos los gastos de operación lo tenemos que tener bien segmentado en esos mismos 4 semestres, bien 8 trimestres, como quieran decir, de tal forma que uno lo tiene perfectamente controlado, el OPE, que sería el gasto de operación, y también acompaña el gasto de capital. Aquí van precisamente en el gasto de capital las amortizaciones, la reposición de las inmovilizaciones o bien nuevas inversiones en efectivo. Es decir, ya vamos teniendo en alguna medida 4 presupuestos, pero esto acompaña 2 presupuestos que están integrados y que forman parte, digamos, de los presupuestos finales, que sería el presupuesto de flujo de fondos, en donde específicamente aquí lo que tenemos que volcar todos los ingresos operativos de caja, es decir, los ingresos que vienen y que en alguna medida la empresa lo tiene durante cada uno de los semestres, cada uno de los trimestres, y los ingresos financieros de caja y los ingresos y los egresos del OPEX, del CAPEX serían los egresos del STRATEG de caja, es decir, todo el efectivo va volcado en el presupuesto integrado de flujo de fondos. Aquí no entrarían las amortizaciones las tenemos que hacer incidir en un presupuesto integrado del resultado económico, en donde nosotros tenemos un resultado neto del ejercicio, y en esta medida tenemos un resultado final proyectado a través de 6 sistemas presupuestarios, que sería el presupuesto de venta, el presupuesto de recursos financieros, el STRATEX, el OPE, el CAPEX, el de flujo de caja y en alguna medida el presupuesto de resultado económico. En una planilla Excel seguramente los 2 últimos automáticamente se lo puede transformar en forma fácil una vez que tenemos todo el costo de la estrategia, lo que hemos pronosticado en venta, lo que necesitamos plata del banco, los gastos operativos del capital, el presupuesto de flujo de efectivo, el resultado económico sale automáticamente a través de una planilla Excel. Ahora bien, este presupuesto
financiero en alguna medida tiene que ver con el costo de la estrategia y en este sentido acompaña al presupuesto financiero el presupuesto estratégico. Nosotros lo llamamos presupuesto estructural estratégico y cobra fundamental importancia para monitorear la estrategia y es un aporte más desde el punto de vista desde la administración de la empresa, porque la mayoría de los fracasos empresariales se está dando desde la parte de la implementación, de la parte práctica, porque muchas veces no se puede describir la estrategia y cuando no se puede describir no se puede aplicar, y si no se puede aplicar mucho menos podemos controlar. A partir de aquí nosotros el plan táctico se pone en funcionamiento, la puesta en marcha de la empresa, y después vendrán los controles, que serían los tableros de comando en donde entran a funcionar los indicadores operativos y los indicadores estratégicos para ver si se cumple o no el presupuesto que nosotros hemos planificado.